La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presenta la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el programa especial de la Defensoría de las Audiencias en el marco de la celebración del centenario de Radio Educación. Es un placer poder llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a Natalia Luna, coconductora de este espacio. ¿Cómo estás, Natalia? José Ángel, emocionada porque vamos también en el trayecto de hacer esta serie dedicada al tema La Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, y estamos haciendo un recuento de la historia, de la lucha y cada una de las gestiones que han estado al frente de las Defensorías de las Audiencias, siempre con el propósito de que los derechos de las audiencias sean difundidos, de que las distintas reflexiones de las personalidades que han estado al frente de la defensa de estos derechos y las configuraciones que han tenido a lo largo de los años, pues estén presentes también en la memoria y en las acciones concretas día a día desde los medios públicos. Esta serie la realizamos en equipo, en conjunto con la actual defensora de las audiencias de nuestra emisora, la maestra Ana Cecilia Terrazas, a quien saludo con mucho agrado. Así es, Natalia, querida, yo también los saludo con mucho gusto y mucho gusto a nuestras audiencias que estén escuchando esta serie especial, esta serie histórica. Efectivamente, histórica. Y quiero comentarles que, aunque esta serie y los capítulos que han escuchado han sido grabados, la Defensoría los sigue atendiendo en vivo. Así que, por favor, pónganse en contacto para cualquier opinión, crítica, punto de vista. Siempre son bienvenidas y enriquecen, por supuesto, la labor de la Defensoría. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter o X ahora nos puedes encontrar como @audienciasre. En Facebook estamos como Defensoría de las Audiencias RE, y hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje, es el 55 12 33 29 15. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al maestro Lenin Martel Gámez, académico, coordinador del Centro de Escritura y Cultura Digital en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Estudios de Comunicación por la Universidad de Boston, es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, entre muchas otras cosas, mi querida Natalia. Así es, Lenin Martel por más de 25 años ha estado vinculado con la producción y el estudio de medios públicos y su contribución a la democracia. Su carrera con los medios públicos comienza en el 95 en la Public Radio International en Minneapolis, y en el 97 fue becario en el noticiario internacional The World, que era coproducido por la WGBH, Boston, BBC y también PRI. Actualmente es integrante del Consejo de Programación de UAM Radio y de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, desde el 2016. Además, fue miembro del Comité de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, motivo por el cual está aquí el día de hoy en el periodo del 2015 al 2018. Y también hay que decir que Lenin es autor de El Imaginario de lo Público en la Radio, publicado por la Universidad Veracruzana. Lenin, qué placer saludarte. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, como siempre, Natalia, José Ángel. Un gran placer regresar a casa. Un caso, querido Lenin. Y además, especialmente quiero decir que estamos tratando y recuperando la tercera defensoría. Y somos un universo de subjetividades. Entonces, aunque son las mismas preguntas para los 4 defensores, me parece que cada defensor ha puesto su toque específico y especial. Entonces, qué gusto escuchar el tuyo ahora. Lenin, ¿cómo fue la historia de tu llegada a Radio Educación como defensor de las audiencias? ¿Quién te invitó? ¿Cómo era la selección? ¿Cuál fue tu lectura de este quinteto, cuarteto? ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, primero que nada, Ana Cecilia, no te saludé en corto y te saluda como siempre, me da mucho gusto. Y bueno, ¿cómo empezó? Fue realmente una invitación. En esto recuerdo que fue por Hilda Saray, pero no fue como una invitación nada más así, por decirlo de esta manera, sino que fue algo consensuado, platicado con otros miembros del equipo.
No recuerdo ahora si fue dentro de Radio Educación o también tuvo que ver al preguntar fuera de Radio Educación. Para esto yo había colaborado con Radio Educación de alguna u otra manera en tiempos de cuando el maestro Tenorio era director de Radio Educación. Y así fue como llegué. Y mi querido Lenin, ¿qué te pareció que haya sido pues una invitación a 5 profesionales, a 5 profesionistas especialistas en distintas áreas del pensamiento y la acción de la comunicación? 5 defensores y defensoras también, por supuesto. ¿Cómo se fueron dando las cosas? ¿Qué fue pasando? Porque cada quien tenía, si mal no recuerdo, su carácter y su punto de vista. Si pensamos ahora, lo vemos en retrospectiva, fue una apuesta que hizo Radio Educación y creo que en su momento fue una buena apuesta. Veníamos de la ley, de la reforma a la ley de radio y televisión, donde dijeron hay lineamientos, tiene que haber defensores. Ya había habido defensores, como seguramente mis colegas ya lo mencionaron. Y entonces estaba antes Beatriz Solís. Y esto fue como bien lo hacía Antonio Tenorio. Le gustaba hacer este tipo de apuestas. Ahora lo veo en retrospectiva. Apuestas pensadas, apuestas de decir, a ver, necesitamos que haya alguien experto, no sé, en derechos humanos, en género, en diversidad, en distintas cuestiones. Y creo que era muy, muy, muy importante para él decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? ¿Por qué no hacemos un órgano colegiado? Y bueno, y además no había mucha experiencia antes. O sea, sí estaba Beatriz Solís, que lo había hecho bien, y bueno, anteriormente otro defensor. Entonces, había muy poca experiencia en el país acerca de cómo se podría ir conformando esta figura de defensoría de las audiencias. Por eso yo creo que en su momento y dentro de ese contexto fue muy importante apostarle a que fuera una defensoría colegiada. Por supuesto, como todo, como algo colegiado, siempre tiene sus riesgos, ¿no? En primera, porque no estaba muy bien definido qué hacía un defensor. Y yo creo que hasta la fecha yo le llamo que somos todos, incluyendo a Ana Cecilia Terrazas, a los que somos ahora defensores de las audiencias. En este momento somos una primera generación todavía. Y una primera generación que de alguna manera nos está costando definir qué es lo que hace un defensor. Porque la ley está de una manera abstracta, pero hay que llevarlo a la práctica. Y cada canal, cada medio, cada radio, cada plataforma tiene sus propias características, tiene sus propias audiencias. Estamos hablando de que algunas radios, algunas televisoras, mismo por ejemplo Canal 14, donde ahora soy defensor, o mismo Altavoz Radio, están construyendo audiencias. Entonces, ¿cómo vamos a definir este concepto de ser un defensor, defensora? Pues esto nos tocó a nosotros en el 2016. Y eso, bueno, pues obviamente, además de las personalidades de cada quien, el compromiso incluso que cada quien teníamos como defensor, como defensora, creo que de repente, pues sí tenía sus encuentros y desencuentros. Pero bueno, al final terminamos una tarea de pues casi 4 años, creo. Y en un ejercicio que has mencionado, Lenin, era adecuado, novedoso para ese momento, y siendo esa primera generación, ¿cuál era tu proyecto inicial? ¿Cuáles eran los retos que tenías en mente cuando llegaste a la defensoría? No lo tenía muy claro, a decir verdad, honestamente. Por lo mismo que era algo muy nuevo. Habíamos visto algunas cosas, los reportes que había hecho la maestra Beatriz Solís, sobre todo anteriormente casi los reportes eran muy vagos, ¿no? No los de Beatriz Solís, sino los que le antecedían. Entonces no había mucha referencia documental de por dónde seguirle. Entonces, lo primero que se hizo fue hablar con las audiencias internas de Radio Educación, ¿no? Para decirles, explicarles qué era lo que nosotros hacíamos. Menuda tarea también, porque también se podría interpretar como que podríamos llegar a vigilar su trabajo, lo cual no era cierto. A mí lo que me interesó siempre desde el principio y me sigue interesando y sigue trabajando mucho en eso, es en lo que se llama pues la educación crítica para las audiencias, o como otros le llaman, la alfabetización mediática. Entonces, tenía seguro que quería trabajar muy fuerte dentro de esta perspectiva. En tu opinión, o más bien, ¿qué fuiste transformando en esa época que fuiste defensor? ¿Qué se fue transformando en ti? Y
cómo fuiste modificando este trabajo, ya ahorita un poco lo procesaste, pero además, sí, ¿cuál fue, digamos, el proceso de transformación? Y déjame brincar a preguntarte si hubieras hecho algo distinto desde ahora viéndolo para atrás. Sí, qué buenas preguntas. Son dos muy buenas preguntas, porque la primera fue mi concepción sobre las audiencias. Creo que antes no había pensado de manera tan profunda y conceptual sobre las audiencias, sobre lo que son las audiencias y su manera autónoma de pensar. Había pensado y mi investigación en medios públicos había estado sobre todo desde la producción, desde el imaginario, desde cómo se va construyendo lo público, desde la producción, desde la vida cotidiana en las emisoras, pero no desde las audiencias. Y para mí ese fue un gran aprendizaje. Podríamos pensar que las audiencias piensan de tal manera y no, y realmente a veces nos sorprendemos, ¿no? ¿Cómo están pensando? Por ejemplo, recuerdo que nos llegó por ahí un comentario de un miembro de las audiencias que decía, quiero que pasen más música comercial y más música como punk y contemporánea en radioeducación. Lo cual para el perfil de las audiencias de radioeducación es muy, muy, muy distinto. Pero, sin embargo, esto nos nos pone en retrospectiva y decir las audiencias van cambiando. Y esto para mí creo que fue muy, muy importante. Lo otro también era, que pensé obviamente que fue cambiando, tener una visión más profunda de lo que era una defensoría de las audiencias, que no era solamente un buzón de quejas o una ventanilla de quejas o de solicitud para hacer algo, sino que era un actor social e incluso político que iba a crear vínculos muy importantes entre el medio de comunicación y las audiencias. Y esto es muy importante porque esto contribuye definitivamente en la institucionalización del servicio público de radiodifusión. Entonces, esto lo fui aprendiendo también a partir de los programas de radio que creo que fueron muy importantes ahora, si lo vemos en retrospectiva. Y a José Ángel Domínguez, a Natalia, a Mario, desde la producción, nos tocó, y por supuesto a Alma Martínez, nos tocó dialogar y ir pensando sobre muchísimas cosas que tienen que ver alrededor de lo público, de los asuntos públicos, de lo que les puede interesar a las audiencias, como también tú lo has experimentado. La segunda parte de la pregunta que me pides, bueno, en retrospectiva, ¿qué hubiera cambiado? No sé, quizá tratar de hacer un trabajo mucho más sistematizado con mis colegas. Lo pudimos hacer y no solamente eso, sino que a partir de ahí seguimos trabajando muy fuertemente con Mariana López, que tiene un gran sentido crítico sobre el feminismo, por ejemplo, los feminismos, con la doctora Graciela Martínez. Pero aún así creo que pudimos haber estructurado este trabajo todavía más. Ahora, se hizo lo que se pudo. ¿Por qué? Porque era un ejercicio nuevo para todos nosotros, novedoso, y que íbamos aprendiendo. Entonces yo creo que eso, sobre todo que había mucha apertura desde la dirección de radioeducación, y una vez que fuimos conociendo a los productores, a los realizadores, también se iban abriendo cada vez más y nos preguntaban en los pasillos. Y eso fue maravilloso, porque eso nos fue ayudando a construir de mejor manera, pues, este concepto o esta noción sobre lo que es ser un defensor, una defensora en un medio público en México. Por eso lo pienso. Sí, lo público en la comunicación, mi estimado Lenin Martel, importantísimo y todavía motivo importante de reflexión. Es muy interesante lo que nos cuentas en torno a cómo se fue transformando tu opinión con respecto a los quehaceres del defensor, cómo se fue modificando este punto de vista y cuáles fueron los retos tan importantes, cómo cambiaron, pero tú resaltarías algo, ¿hubo logros que te gustaría resaltar de ese experimento de defensoría colectiva? Sí, por supuesto. La discusión siempre es muy importante. La discusión que tiene que ver siempre con los miembros de cualquier consejo
Y aquí los incluyo a ustedes también, porque se hacía un diálogo muy importante desde la producción. Este programa que creo que ya, bueno, pues ya, ¿cuánto tiempo llevaríamos? Como 8 años, ¿no? Antes, porque estaba también con la maestra Beatriz Solís, ¿no? Y también antes, también se hizo este programa. Creo que ya empieza a crear una referencia, a hacer una referencia dentro de la programación de Radio Educación. Entonces, este es un logro bastante importante. Lo otro fue los talleres de alfabetización mediática que se empezaron a hacer. Empezamos a salir a las escuelas, Mariana y yo, y eso también quiero resaltar como un gran trabajo. Y que después eso para mí me sirvió mucho para el trabajo que ahora estamos haciendo en el SPR. Y tercero es cómo buscar maneras de cómo acercarnos a las audiencias de una manera mucho más creativa, de cómo contribuir desde las defensorías a construir audiencias y nuevas audiencias y llevarlo mediante el diálogo a los productores, a los realizadores. Eso yo creo que es son logros muy importantes. Y también el trabajo colegiado que con la mayoría, no con todos, con la mayoría de los colegas se logró. Lenin, y en ese logro, en estos retos que pudieron concretar, ¿cómo también queda dentro de la historia de este espacio radiofónico para los derechos de las audiencias? Es decir, esos logros que se obtienen, ¿cómo también quedan plasmados y la importancia de que se recupere en este espacio? Bueno, mira, justamente antes de iniciar el programa, estaba revisando el reporte, ¿no? Los reportes que hicimos. Y creo que los reportes, hoy en día, para no solamente la Defensoría de Radioeducación, sino para todas las defensorías del país, son documentos muy importantes que se van a estar revisando en los próximos años. Desde estudiantes, desde investigadores o la misma sociedad misma, para que diga, a ver, ¿qué realmente está pensando la sociedad? ¿Qué realmente están pensando las audiencias? No es lo que estamos pensando los académicos, no es lo que estamos a veces pensando los directores de los medios, sino realmente es lo que están pensando las audiencias como entes autónomos. Y yo creo que para mí eso es muy importante. Por ejemplo, los reportes, ahí queda plasmado en los reportes. Y lo otro, en otro tipo de documentación que se hacen, como por ejemplo el Granado Chapa, que para mí fue muy, muy, muy importante. No me acuerdo si es el Granados Chapa, el coloquio Granados Chapa, inicia desde con Ernesto Villanueva, o con Beatriz Solís. Eso ahorita no lo recuerdo. Creo que quizá con Beatriz Solís. O sí. Beatriz Solís, porque yo estuve en la primera mesa. Me acuerdo perfecto. Ah, ok, perfecto. Y creo que fue ella, por ejemplo, ya nos dejó una referencia de cómo se podrían ir plasmando y conceptualizando estos coloquios. Son documentos muy importantes. Otro documento son los mismos programas de radio que han servido, o el taller que ha hecho, por ejemplo, Ana Cecilia, el taller sonoro, que ha sido punta de lanza para otras defensorías también. Entonces, este tipo de documentación, o a veces que somos invitados a programas de radio, programas de televisión o artículos que escribimos, creo que ahí son documentos muy importantes que va a ir dejando plasmada la memoria de la actividad de los defensores. Y eso creo que hay que resaltarlo porque no es cosa menor. Fíjate, Lenin, que ahora me haces preguntarte algo que no venía en el cuestionario tipo, pero tú dijiste algo que me duele, porque desde 2008-2009 se viene trabajando la figura de defensoría en radioeducación, específicamente. Y luego dices que en 2020, y dices bien, me dices en 2023 que somos la primera generación, cosa que es cierto, porque todavía nuestras audiencias en México de la tele y de la radio no saben con toda precisión para qué hacemos, para qué servimos, qué sí atendemos, qué no atendemos, cuáles son los límites, los alcances, que además nuestros límites son muy claros y muchos, y tampoco creo que esté mal que así estén, pero no se ha posicionado, digamos, la labor de la Defensoría de las Audiencias todavía bien. Entonces te quiero colar otra pregunta, que es, tú que estás reflexionando, que estás haciendo campañas, que has visto nuestras campañas, que has sido parte de libros, talleres, etcétera.
y que sabes que todo defensor de derechos humanos tiene muchos problemas porque todos los intereses que quisieran no tener la menor cortapisa para poder, y no lo digo deliberadamente, pero para poder hacer lo que quieran, ¿no? Siempre les cuesta trabajo que haya defensorías, que haya defensores, que haya quien esté molestando, digamos, ¿no? Al mensaje. Y esto entonces se puede volver una suerte de muy confusa porque entonces se puede decir que estamos en contra de la libertad de expresión o que, ¿no? Que ahora que lo que no queremos, cuando en realidad nosotros queremos que la libertad de expresión de las audiencias también cuente, también esté presente, también se pueda escuchar y se pueda colar por lo menos ante los medios de comunicación. Entonces, es complicado posicionar exactamente qué hacemos porque el tema es complicado en sí, ¿no? Defender los derechos. ¿Cuál ha sido tu reflexión o cuál dirías por dónde, cómo podemos de veras posicionar exactamente qué somos, qué hacemos? Bueno, eso es una gran pregunta, porque por eso somos esa primera generación, ¿no? En ese sentido, y qué buena reflexión haces, o sea, sí duele, sí tiene que doler, pero no es solamente responsabilidad de nosotros, ¿no? Que no lo hemos querido hacer, sino también el IFT u otros organismos que no han, faltan los lineamientos, bien, que salgan, todo, esta batalla jurídica que también va a ser muy importante para institucionalizar la labor del defensor y entonces dar a la segunda generación de defensores. Entonces, aquí acabo de decir ya la parte jurídica, que digamos que ahí falta. Entonces, la otra es prácticamente nos queda seguir trabajando arduamente, sistematizando y estructurando la figura del defensor. Creo que eso es muy importante, documentándola, yo diría. Y hay que seguirlo reflexionando, Ana C. En tercer lugar, podría decir, se podría estructurar mucho, por ejemplo, lo decía anteriormente, antes de que empezara este programa con ustedes, a través de campañas, de explicar de una manera tan creativa y lúdica qué hace un defensor. Los programas como estos ayudan muchísimo, pero no es lo único también. A veces con 2 minutos se puede lograr cosas. Materiales como los documentales como los que tú has hecho. Salir a las calles. He viajado, por ejemplo, por toda la República tratando de explicar qué es un defensor. Y es un trabajo genial de búsqueda de recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues para poder viajar, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que tenemos que hacer los defensores, pero también es un compromiso social bastante importante para poder lograr este trabajo. Y yo creo, 4, sería la invitación a seguir reflexionando qué es lo que tenemos que hacer. Cierto, sí, por supuesto, eso de parte de los defensores, mi estimado Lenin, y como un mensaje a las audiencias de Radio Educación en torno a sus derechos y en torno a esta evolución de una figura como la Defensoría, que intenta, pues, crear medios que sean verdaderamente públicos. ¿Qué mensaje les harías llegar a esas audiencias que te recuerdan y te aprecian también? Muchas gracias. Perdón, me faltó decir algo más. Tenemos que hacer mucho trabajo con las audiencias internas de los medios. Aquí hay un ejemplo con Natalia, con José Ángel, con Mario, con Alma, que han entendido desde el principio y tuvieron compromiso en tratar de entender qué hace un defensor. Entonces, yo creo que también es algo muy importante trabajarlo con audiencias internas. Y para responder tu pregunta, José Ángel, ¿qué les diría? Que se acerquen a los medios, que digan qué les gusta, qué no les gusta, que apoyen, porque eso sirve mucho para los productores, para los académicos, sobre todo en momentos donde todo está polarizado y todos los académicos, casi todos los académicos, estamos hablando desde posiciones y posturas ideológicas y no empíricas y teóricas como deberíamos, y conceptuales como deberíamos estar hablando. Estamos hablando más desde el corazón y las tripas que desde otras vertientes. Esa sería mi postura. Creo que es muy importante que las audiencias digan, yo pienso esto y yo soy autónomo y esto es lo que estoy pensando, y acérquense y hablen y interactúan.
Eso es lo que yo les Y si lo diría hacen también a las con el audiencias. mismo entusiasmo que tú nos contagias y con ese compromiso con la defensa de los derechos de las audiencias, será todo un éxito. Gracias, querido Lenin, por nuevamente estar con nosotros, por volver a casa. Nosotros les recordamos que pueden escuchar este espacio el próximo miércoles en punto de las 17 horas y mientras tanto también ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Participamos en este espacio Ramiro Romero, Roberto Hernández, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presentó la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día.